¿Por qué ya no vemos al tío Mark? Parte 1. El tío Mark era mi tío favorito cuando era niño, siempre me invitaba a mostrarme su colección de armas de Airsoft, a fiestas de escondite con mis amigos e incluso nos llevaba a la playa. Siempre venía con dulces para nosotros y actuaba como uno más de nosotros, un niño más que solo quería divertirse. Pero entonces, el día que yo, 7 años, debía estar dando vueltas porque íbamos a dar un paseo a este lugar increíble. Mi papá estuvo feliz y alegre durante todo el día, hablaba de lo mucho que amaba el hecho de que su hermano quisiera estar en la vida de sus hijos, hasta que recibió una llamada. Estaba en mi habitación, empacando mis cosas cuando escuché el grito más espeluznante de mi papá. Él estaba gritando y furioso. Lo escuché abrir la puerta de entrada y cerrarla de golpe con suficiente fuerza para hacer la foto al lado. Caerse de la pared. No vi a mi papá por mucho tiempo después de eso, y él nunca me dijo por qué hasta que tuvimos esta charla, pero eso se explicará al final. Mamá tenía mucho dinero ahorrado gracias a un pequeño premio de lotería. Así que estábamos bien y ella siempre sonreía y decía papá está fuera por un tiempo porque nos estaba cuidando a mí y a mis hermanos cada vez que le preguntaba dónde estaba. El tío Mark tampoco vino durante este tiempo, pero lo vimos en la ciudad un par de veces. Curiosamente, se escapó en el momento en que mi madre me vio saludándolo. 9 meses después, papá llegó a casa y corrí emocionada y lo abracé. Él me abrazó por la espalda con un buen apretón. Tuvimos una fiesta para celebrar su regreso a casa. Comimos comida de fiesta, pastel y todo lo habitual, aunque estaba feliz de que mi papá estuviera en casa. Una semana más tarde, papá me sentó con los otros niños y me explicó que el tío Mark ya no vendría más. Cuando le preguntaron por qué, solo dijo que el tío Mark era una mala persona y que si alguna vez intentaba hablar con nosotros, debíamos ignorarlo y venir a buscar uno de ellos. Todos estuvimos de acuerdo porque, después de todo, mi papá siempre sabía lo que era mejor. Un día, aproximadamente un año después, 9 en este momento, salí de la escuela para esperar a que mis padres me recogieran. Mis otros hermanos estaban en la escuela secundaria o eran demasiado pequeños para ir a la escuela, así que era solo yo. Veo que el tío Mark estaba allí con una gran sonrisa. Me pongo nerviosa cuando se acerca a mí, diciendo que está aquí para llevarme a dar una vuelta. Le digo que se supone que no debo hablar con él, que es una mala persona como decía mi papá. El tío Mark puso una expresión aterradora en su rostro por un segundo, luego me dijo que todo estaba bien y que sus padres habían cambiado de opinión y quisieron tomar mi mano. Fue entonces cuando vi a mi papá simplemente aparecer. Mi papá le dio un puñetazo al tío Mark en la cara y mi pequeño vi sangre volar mientras el tío Mark caía despatarrado. No vi mucho después de eso excepto al tío Mark huyendo con mi papá persiguiéndolo. Regresó al rato, suspiró y me abrazó. Le dijo a mi mamá que me llevara a casa y que nos vería más tarde. No sé por qué, pero supe en ese momento que pasaría mucho tiempo antes de que volviera a ver a mi papá. Y tenía razón. 5 años. 5 años después de que mi padre se fue, mi madre finalmente nos admitió que estaba en prisión por protegernos y todos supusimos que le había hecho algo al tío Mark. Y lo había hecho. Resulta que al tío Mark le gustaban los niños. Le gustaron mucho. Y ese día debía ir a su casa. Mi tía, la esposa del tío Mark, había llamado a mi papá y le había dicho que había encontrado algunas fotografías debajo de ella y la cama de los niños de Mark y que tenía miedo de qué hacer porque Mark era un hombre grande y luego se reveló que abusó de ella, por lo que ella tenía miedo de llamar a la policía, y mi papá se enfureció y se fue furioso a su casa. Al romper la puerta se encontró al tío Mark gritándole a mi tía mientras ella agitaba las fotografías histérica. Mi padre había golpeado al tío Mark hasta dejarlo casi muerto, y el tío Mark gritaba que le haría pagar cuando la policía había arrestado a mi padre. Lo malo fue que, cuando mi padre explicó por qué lo había hecho, Mark logró conseguir las fotografías, las quemó y asustó a su esposa para que no dijera nada, por lo que no había pruebas. A mi padre lo enviaron por agresión, pero se aseguró de que mis otros tíos y primos mayores estuvieran cerca para protegernos en caso de que Mark regresara. Pero no. Mark esperó hasta que mi papá pensó que estábamos a salvo. Y luego, según mi papá, habían venido a secuestrarme de la escuela delante de sus narices. ¿Quién lo detendría? La gente no le creyó a mi papá cuando le explicó que Mark era un depredador, pensaron que solo se estaba excusando por atacarlo.
Después de todo, la policía no había encontrado nada y su esposa dijo que mi papá era un mentiroso, mientras que mi papá era el tipo grande y enojado con algunas agresiones en su haber. Entonces lo único que vieron fue a mi lindo tío aquí para recogerme. Se había escapado de mi papá en la escuela. Mi papá había tropezado y eso le dio la oportunidad de correr. Pero mi papá sabía a dónde iría. Sabía que el tío Mark correría a casa para esconderse y probablemente destruiría cualquier evidencia que hubiera obtenido desde que destruyó el último lote. También sabía que la policía estaría detrás de él durante el ataque a la escuela, así que no tuvo mucho tiempo. Sin embargo, la diferencia era que mi papá tenía su auto mientras que el tío Mark iba a pie. Entonces, condujo hasta allí y me preguntó si mi tía iba a mentir de nuevo, después de lo que el tío Mark acababa de intentar hacerme. Ahora, no me gusta mucho mi tía después de lo que hizo la primera vez, pero creo que en ese momento realmente se dio cuenta del monstruo que era mi tío. Estaba dispuesto a hacerle esto a su sobrino solo por una patética venganza por haber sido llamado depredador. Dijo que esta vez no detendría a mi padre ni salvaría a Mark. Mi papá le ordenó que consiguiera todas las pruebas que pudiera mientras esperaba que apareciera Mark. Ella volvió a bajar con fotografías. Muchas fotos. Luego le dijo que fuera, esperara una hora y luego llamara a la policía. Estaba terminando esto. Y cuando apareció el tío Mark, mi papá, que había estado esperando detrás del muro de su jardín, lo empujó a través de la puerta de su casa. Y luego procedió a matarlo a golpes en la puerta. Aparentemente hacia el final no podía ver el piso a través de la sangre. Mi padre fue arrestado por asesinato y lo hizo sin resistencia, solo diciendo que deseaba que hubieran hecho su trabajo por él. Pero cuando se reveló que el tío Mark era en realidad un depredador que había intentado secuestrarme y el hecho de que tenían que enfrentar el hecho de que habían permitido que un depredador corriera libre, fue acusado de homicidio involuntario y su abogado afirmó que mi padre había entrado en una ira protectora y solo tenía la intención de volverlo inofensivo. Curiosamente, nadie argumentó en defensa del Predator que mi padre recibiera los cargos de asesinato. Dijo que no se arrepentía, pero que deseaba haber hecho algo más simplemente para no perderse gran parte de mi vida. Le dije que siempre estaría orgulloso de él por eso y que lo amaba. Me sorprendió un poco que no me hubieran dicho que era el tío Mark durante tanto tiempo. Pero mi papá preguntó si hubiera sido mejor que le dijeran lo que realmente era cuando era niño, o ahora como un hombre que puede manejar la verdad, y tenía razón. Yo cuando era niño no habría podido manejarlo mentalmente. Apenas puedo manejarlo ahora. Sígueme para más historias.